¿Qué tal amigos de Memorias del Volcán? Mi nombre es Raimundo Padilla Lozoya, soy profesor de la Facultad de Letras y Comunicación, doctor en Antropología, y el día de hoy les voy a contar acerca del huracán del 27 de octubre de 1959 y sus impactos específicamente en Minatitlán, Colima. Bueno, hay que recordar que Minatitlán era un pequeño pueblo rural en las faldas de dos cerros muy grandes, Cerro de los Copales y el Cerro de los Juanillos. Y en esas faldas se encontraba un cono de deyección muy grande, que ahora está un poco asolvado, pero que en 1959 la población no lo tenía como referente de una amenaza. Y entonces la noche del 27 de octubre ya se presentaba en el estado de Colima una lluvia muy importante. La población se refugió en sus casas muy temprano, no todos los lugares tenían luz eléctrica como ahora, se carecía también de una comunicación adecuada, por lo tanto muchos pueblos pues, no fueron avisados de que se encontraba frente a las costas del estado de Colima un huracán muy poderoso. Por esta razón, cuando amaneció desde las primeras horas, martes 27 de octubre de 1959, se comenzó a sentir en todo el estado de Colima la intensidad de los vientos, una lluvia muy intensa, constante, el silbido del viento en los árboles. Las personas estaban muy tensas porque notaban que algo importante estaba ocurriendo. No había manera de comunicarse para tener más información de qué podían hacer. Las autoridades no emitían las alertas como ahora lo hacen. Entonces, al encontrarse en esta situación, ¿qué quedaba? Pues más que refugiarse en las casas, prepararse una canela, estar cerca del fogón donde estuviera calientito. Y en la madrugada, pues ya a eso de las 5 o 6 de la mañana, cuando varias personas se disponían a ir al nixtamal o hacer sus labores matutinas, pues se encontraron con que no paraba de llover. Así fue como muchas personas fueron sorprendidas en distintos lugares del estado de Colima por este huracán. Se sabía en el puerto que se encontraba un huracán muy importante frente a las costas del Pacífico, pero no tenían certeza dónde iba a impactar. Pensaban que se iba a ir más al norte, cerca de Chamela. Sin embargo, durante la madrugada, eso de las 4 o 5 de la mañana, ingresó su ojo exactamente sobre Manzanillo. 50 kilómetros más adelante del puerto de Manzanillo, en la cordillera montañosa, se encuentra Minatitlán, que era un pequeño pueblo de alrededor de 1000 personas, más o menos, ¿no? No hay un censo específico de cuántos eran. Pues bueno, la mañana del 27 de octubre, en menos de 2 horas, se empezaron a presentar lo que las personas denominan 3 burros de agua, es decir, un deslizamiento de lodos, rocas de gran tamaño, que empezaron a destruir una tercera parte del pueblo. Las personas estaban en sus casas, las viviendas eran de tipo de adobe con techos de teja, tejamanil, carrizo, materiales muy frágiles que no podían imponer ningún tipo de resistencia ante el deslizamiento que se estaba presentando, la pendiente del terreno y la fuerza del agua con las rocas. Entonces fueron destruidas muchas viviendas y desafortunadamente perecieron en este desastre 1 de cada 3 habitantes de Minatitlán. Hubo familias en donde murieron alrededor de 25 integrantes de una misma familia, es decir, la abuela, los nietos, los papás. Entonces quedaron desprotegidos muchos de los integrantes de la familia que pues hasta hoy migraron y en ocasiones regresan al pueblo. Sin embargo, marcó una herida muy honda en el ánimo, en la historia del pueblo de Minatitlán. Hay que recordar también que este desastre para el estado de Colima marcó un antes y un después en la vida de muchas personas. Y históricamente se le recuerda como un antes del huracán y un después del huracán, porque para muchos pueblos que casi desaparecieron o fueron reubicados en otro espacio, pues la vida se transformó. Muchas personas también perdieron todos sus recuerdos, álbumes fotográficos, la cama, la vivienda, su ropa. Todo absolutamente lo perdieron, quedaron en muchos casos desnudos, maltrechos,
fracturados, golpeados y fueron arrastrados por alguna de las corrientes. Entonces podemos encontrar muchísimas historias muy conmovedoras de verdad, que hasta nuestros días pues hacen llorar a las personas que las recuerdan. Afortunadamente este acontecimiento también ha traído consigo un rescate por esa memoria del desastre, lo cual me parece bien interesante en el caso de Minatitlán. Si usted va a Minatitlán se va a encontrar con que hay un monumento a los caídos, en el cual se realiza una conmemoración cada 27 de octubre alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. Acuden autoridades municipales, pero también del estado de Colima, diputados, el gobernador, y rinden un homenaje a esas personas que fallecieron en este desastre en 1959. También existen otros elementos dentro del pueblo de Minatitlán que ayudan a comprender que de verdad ocurrió este acontecimiento. Una calle lleva el nombre del 27 de octubre, hay también rocas en algunos espacios públicos, por ejemplo en una zona donde hay juegos infantiles. También se realizan un certamen de narrativa para que los niños conozcan la historia asociada a este desastre, y los niños acuden con sus abuelos a preguntarles qué fue lo que sucedió con el huracán de 1959. Y las personas muy generosas les comparten la memoria que tienen asociada a este lamentable acontecimiento. Es importante recordar el desastre de 1959 porque para el caso de Minatitlán marcó un antes y un después, pero sobre todo también es importante porque este tipo de desastres pueden repetirse en nuestros días. Cada año se presentan frente a las costas de Colima huracanes. Afortunadamente no todos impactan sobre el territorio colimense. Sin embargo, pues la probabilidad de que se presente algo similar al huracán de 1959 o al huracán Patricia del año 2015, pues existen. Afortunadamente el periodo de recurrencia es largo. Se habla de que un huracán de esta magnitud se presenta cada 50 o 70 años aproximadamente. Entonces eso nos da un tiempo para prepararnos como sociedad. Los huracanes se vuelven peligrosos siempre y cuando la sociedad no esté preparada para enfrentarlos. Pero ante una amenaza que se presenta de manera recurrente en el estado de Colima, nuestra sociedad y nuestras autoridades deben tener mucha experiencia para enfrentar este tipo de amenazas. Entonces, yo he comentado en varias ocasiones que es importante que se desarrolle una cultura de prevención, pero además es importante que la prevención se inserte en la cultura. Es decir, que la cultura colimense, frente a la presencia recurrente de amenazas peligrosas, desarrolle una cultura particularmente preventiva, que tomen en cuenta las recomendaciones de las autoridades, que se preparen con una mochila de emergencia ante posibles sismos, que se preparen también con artículos necesarios para en caso de una inundación, que sepan a qué número de teléfonos pueden llamar para solicitar información ante la presencia de un huracán, que conozcan los lugares que son inundables con mayor frecuencia y que no se acerquen y que hagan caso a las autoridades de no ir a tomar fotografías a estos lugares porque resultan peligrosos. En el caso particular de Minatitlán es muy interesante entender también que se trata de un desastre que ocurre en un contexto rural en donde la población desconocía que era un huracán, ¿sí? Cuando una persona desconoce el poder que tiene un huracán categoría 4, categoría 5, imagina que se trata de una tormenta común. Sin embargo, un huracán como el de 1959, con una magnitud, con una categoría de 4, pues trae una precipitación muy abundante, vientos muy intensos y prácticamente no existen viviendas que se le resistan si no están bien construidas. Genera una inundación muy abundante, sus vientos destechan las viviendas y las inundaciones pues se presentan en zonas donde incluso no ocurren de manera tan frecuente. Entonces, si la población rural desconocía estos antecedentes, ¿sí?, pues no tomaron las medidas adecuadas. Y a pesar de que estaban bajando estos deslizamientos de tierra con rocas muy grandes, prefirieron quedarse en sus casas y resistir. Pero al ser arrasadas las viviendas, perecieron también las personas. Entonces, por eso es importante
entender que estos fenómenos se están presentando de manera recurrente en el estado de Colima, pero que no todos se vuelven desastrosos si conocemos sus características físicas y si nos preparamos adecuadamente.